Hola a todos, bienvenidos a Marketing Point. El día de hoy estoy con Marcelo Gio. Él es experto en branding y es autor del libro Óxito Brand. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la Gracias por venir al programa. Gracias a ti. Marcelo, cuéntanos un poco sobre tu vida, cómo comenzaste en este mundo del branding. Sé que has estado también en el mundo del diseño. Cuéntanos un poco cómo ingresaste a este mundo del branding y actualmente dónde estás y hacia dónde son tu visión de los siguientes pasos. Mira, mi ingreso al branding viene desde el campo del diseño. De hecho, mi formación de base es la de diseñador. Y naturalmente, porque mi especialidad en inicio tenía que ver con las marcas y con la construcción de sistemas de identidad visual, naturalmente a partir de eso empecé a trabajar en una dimensión mucho más amplia que la simple visión relacionada con la parte visual, gráfica o implementación de un signo de identidad, y entrar en el terreno de algo que iba mucho más allá de eso, que era el que tenía que ver con la relación con las personas y cómo se construyen los vínculos con las personas. Y hace unos 18 años aproximadamente empecé a trabajar en el mundo del branding, digamos al mismo tiempo de mi actividad académica, que llevo 31 años en el mundo académico, y especialmente en la etapa en la que estuve en la Universidad de Palermo, que estuve 15 años antes de llegar a Lima, donde por otra parte construí, dirigí y puse en práctica la especialización en branding en esta universidad. A partir de ahí, decía, ingresé en el mundo del branding, en la gestión estratégica de marcas, en lo que tiene que ver con la forma en que estas marcas se instalan en el imaginario colectivo y la forma en que se relacionan con las personas. Y te diría que fue casi una especie de evolución natural, desde el punto de vista profesional, ir hacia ese nuevo campo de implementación de este intangible con el cual yo empecé trabajando. Como te decía, al mismo tiempo mi actividad académica también me fue enfocando en esa misma dirección, y durante mucho tiempo he pasado por distintas instituciones. Como te contaba hace un minuto, los últimos 15 años antes de llegar a Lima estuve en la Universidad de Palermo, en la Facultad de Diseño y Comunicación, en el área de Diseño y Comunicación. Y luego de allí sí es cuando ISIL me convoca aquí en Lima para hacerme cargo de la Facultad de Diseño y Comunicación, y es que vengo para Lima, Perú, a hacerme cargo de la facultad, algo que hice durante casi 6 años ininterrumpidamente. Cuéntame, entonces estuviste más de 15 años en la Universidad de Palermo antes de viajar a Perú. Cuéntanos cuáles fueron tus principales retos en esta universidad y cómo los afrontaste para poder consolidar la carrera en esa universidad. Mira, los retos principales tenían que ver con colaborar en la construcción de una institución educativa líder en términos de las áreas de diseño y comunicación. Como parte de esa estrategia propuse en ese momento la creación del Encuentro Latinoamericano de Diseño en la Universidad de Palermo, un encuentro que sigue haciéndose hasta el día de hoy, y el desarrollo de distintas áreas, particularmente potenciando incluso no solamente las carreras de grado iniciales, sino también generando especializaciones, entre ellas la que hablaba antes, la que tenía que ver con imagen empresaria y branding, como una forma de proponer desde el campo del diseño y la comunicación nuevas áreas de incumbencia en el desarrollo profesional. En ese caso, la Universidad de Palermo creció en el periodo que yo estuve colaborando allí intensamente, digamos. Crecimos en forma exponencial, te diría, y con una nueva oferta de carreras, especialmente detectando aquellos demandas latentes que existían en el mercado, pero fundamentalmente visualizando hacia dónde iban las especializaciones en los campos de diseño y comunicación en los próximos años. Del mismo modo fue lo que hicimos en ISIL en el periodo que estuve allí a cargo, con la creación incluso de carreras nuevas como publicidad y medios digitales o animación 3D, donde lo importante no es solamente responder a la demanda del mercado hoy. Piensa que, a diferencia de cualquier tipo de producto, en lo que tiene que ver con el negocio bien entendido de la educación, yo siempre hago esta aclaración porque a veces es casi una mala palabra decir que la educación es un negocio, y todo lo contrario. Es decir, la educación es un excelente negocio que tiene obviamente un límite ético que nunca debe sobrepasar. Pero decía, si uno entiende esto desde esa perspectiva, tiene que entender que, a diferencia de un producto donde uno responde a una demanda puntual del mercado hoy, en el mercado de la educación, en lo que tiene que ver con
la perspectiva de graduados, uno tiene que pensar qué es lo que va a pasar como mínimo dentro de 5 años en el mercado. Entonces, quienes estamos a cargo de un modelo de gestión o de la estructura en lo que es la gestión de una institución educativa, es muy importante lo que está pasando hoy, pero es mucho más importante lo que puedas previsualizar del futuro. Y preparar a los alumnos para ese momento. Claro, porque tienes que tener en cuenta que un alumno que ingresa hoy, en el mejor de los casos, va a estar en el mercado en 5 años. Si tú preparas un alumno que ingresa hoy para el mercado de hoy, partes 5 años atrasado en su inserción profesional. Entonces tienes que pensar en prospectiva y tienes que ser, de alguna manera, tener la capacidad de visualizar qué es lo que va a pasar en el futuro, cuáles van a ser los diferentes nichos de demanda, y no solamente en términos de mercado, sino qué es lo que la sociedad va a requerir en los próximos años de los graduados técnicos o universitarios, es decir, de institutos o de universidades, para poder entonces formar gente que esté en condiciones de hacer un aporte significativo y transformador en el modelo social de hoy. Correcto. Y eso quiere decir tener la capacidad de proyectar no solo lo que va a pasar hoy día, en los próximos años, sino en el momento que el estudiante se gradúe, claro, para que dé aporte valor a la sociedad. Claro, porque es lo que te decía antes, si yo pienso al graduado en términos del mercado de hoy, su futuro ingreso profesional será un ingreso que está atrasado como mínimo 5 años en el mercado. Y entonces su capacidad de transformación de la realidad también va a estar recortada, porque en realidad va a ir detrás de los hechos y no va a anticiparse a los hechos. Creo que lo que tiene que ver con la educación en general, en la educación universitaria, en la educación técnica, lo que uno tiene que enfocarse es en formar personas que tengan la capacidad de transformar el mundo en el que viven y convertirlo, siempre digo esta frase, ¿no? Apuntar a convertir lo deseable en posible, ¿no? Es decir, siempre decimos que bueno, hay que limitarse a lo posible, y yo digo que no, que lo que hay que hacer es trabajar en lo deseable para hacerlo posible, sí, ¿no? Y no limitado por esto. Entonces creo que la perspectiva de un estudiante universitario y de un graduado universitario, de un graduado de un instituto técnico o de un posgrado, lo que fuera, tiene que ser siempre pensando con un pie en hoy, pero con la mente pensando en los próximos años, ¿no? Y cuál va a ser su aporte significativo al entorno social. Más allá de la especialidad que elija, más allá del área de incumbencia, yo creo que todas las personas son valiosas y todas las especializaciones son valiosas en la medida que la sociedad es un conglomerado complejo de necesidades, requerimientos y demandas, y las personas tienen que tratar de encontrar su verdadero espacio en ese contexto. Y siempre hacer lo que a uno le gusta, para hacerlo con pasión y con muchas ganas. Y hablando de eso, Marcelo, cuéntanos un poco de tu libro, Oxito Brand. ¿Cómo se creó la idea? ¿Cómo se gestó? ¿Qué sentiste cuando lo viste ya en resultado e impreso? ¿Qué es lo que a todo autor le llena de orgullo? Mira, Oxito Brand nace, y siempre me preguntan algunas veces, ¿no? ¿Cuál es el origen? Yo, como te decía antes, vengo desde hace casi 20 años trabajando en temas de branding y especialmente en lo que tiene que ver con el branding emocional. En algún momento me habían pedido, allí por el año 2008, los editores que escribiera un libro sobre branding emocional. Y mi respuesta siempre fue la misma, es decir, ¿para qué voy a escribir un libro de branding emocional existiendo Branding Emocional de Marc Gobet? Entonces el argumento de marketing ahora era, pero serías el primer autor latinoamericano escribiendo sobre branding emocional. A mí la verdad que no era un argumento que me convenciera. Y por otra parte me parecía que había algo más que había que tratar de encontrar en esta construcción de marca y en el sentido de esta construcción de marca. Lo que me pasaba era que no me alcanzaba el argumento de la publicidad, de la construcción de un posicionamiento en marketing o lo que fuere para explicar la relación afectiva que nosotros mantenemos con las marcas. E incluso esta relación casi de amor, que llamamos muchas veces, que Kevin Roberts explica en Landmarks, ¿no? Un libro paradigmático en esa dirección, me parecía que había algo más. Y ese algo más tenía que ver con qué nos pasa a nosotros como individuos en esta relación con las marcas, más allá del discurso publicitario, más allá de la simple estructura de compra o venta
es decir, la dinámica básica del mercado. Es allí que, investigando esto, parto de una hipótesis, que es, estamos en una era en la que humanizamos las marcas, ¿no? Es decir, Oxito Brands tiene como bajada de título desde hace muchos años marcas humanas para un mercado emocional, ¿no? Que a mí me gratifica hoy escuchar a muchos colegas hablando de marcas humanas y la humanización de las marcas, porque eso fue la base de Oxito Brands hace más de 7 años. Y entonces la hipótesis de partida era, si en este contexto humanizamos a las marcas, la relación entre las personas y las marcas debería ser de algún modo, no lineal, pero de algún modo equivalente a las relaciones que existen entre personas. Y entonces empecé a investigar sobre cómo se articulan las relaciones entre personas, cuáles son los aspectos fundamentales que hacen a nuestra relación interpersonal. Y entonces a los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, coyunturales, se le suma un aspecto que también es fundamental, que es la bioquímica de nuestro cuerpo. Paul Sack, el investigador muy conocido, neurobiólogo norteamericano, uno de los TED más vistos de la historia seguramente, a quien seguramente ven muchas veces en el canal Wobby, a quien denominan Dr. Love, empezó a hacer hace muchos años sus estudios sobre la oxitocina. Y él saca una serie de conclusiones que tenían que ver con que a mayor oxitocina, mayor confianza y mayor fidelidad. Y la denomina en esa primera etapa la hormona de la fidelidad. Y entonces empezamos a investigar, y ahí tuvo mucho que ver mi esposa en esta primera etapa de la investigación, porque ella es quien descubre esta hormona en este discurso. A partir de eso empezamos a generar una investigación acerca de cuáles son los aspectos salientes de la relación que establecemos a partir de la oxitocina. Y efectivamente coincidían las características con las características de las marcas que se asocian de manera afectiva a las personas. Entonces empezamos a ver cómo es que generamos oxitocina, y la oxitocina la generamos a partir de situaciones de placer, felicidad, confianza, alegría. Es decir, que aquellas marcas que establecen un discurso basado en elementos relacionados con la naturaleza humana positivos, que manejan un discurso de alegría, felicidad y confianza, generan un círculo virtuoso de afectividad con las audiencias y construyen una marca mucho más poderosa en términos de relación interpersonal. Y ahí aparece el concepto Oxito Brands, y de ahí viene la palabra de la oxitocina. Eso fue el inicio. Tiempo después trabajamos sobre eso y encontramos que efectivamente sucedía, y empezamos a ver los casos paradigmáticos, desde Apple hasta Coca-Cola, hasta Inca Kola en el Perú, que es caso en el libro, o hasta Juan Valdés en Colombia. Y empezamos a ver que efectivamente aquellas marcas que tienen un discurso vinculado con lo humano, con lo cercano, con el afecto, con el amor, con la alegría y la felicidad, generan un lazo poderoso. Entonces no solo las marcas pueden humanizarse, sino al mismo tiempo pueden generar esta relación emocional con las personas si es que el discurso es el correcto. Exactamente, de eso se trata. Es decir, siguiendo la misma línea de pensamiento, ¿no?, en la cual decimos que, bueno, nos tomamos la licencia de humanizar a las marcas, todos entendemos que una marca no es una persona, pero piensen que en términos de estrategia o en términos de la planificación de una plataforma de marca, nosotros la humanizamos porque de hecho le damos características humanas cuando hablamos del brand personality, no la personalidad de marca. Entonces podemos trabajar en eso. Incluso en ese momento no aparecía esta nueva dimensión de las relaciones, por ejemplo, que tienen que ver con el entorno digital, llevado al extremo en la película Her. Seguramente muchos han visto una película que es una maravilla, que es esta relación entre estas pseudo-Siri, digamos así, del smartphone, pero llevado a otra dimensión con el personaje principal. Y esto era una característica que todavía no estaba en ese momento, pero si partimos de esa misma lógica, las marcas funcionan de ese mismo modo. Y eso genera un vínculo poderoso. Si mantenemos esto sin defraudar la promesa de marca, entonces el tiempo lo único que hará es retroalimentar esa relación, incluso aunque no nos vinculemos seguidamente. ¿Por qué? Porque lo que llamamos la recaudación afectiva, aquello que queda en nuestro inconsciente, en la medida que la promesa de marca no se traiciona, seguirá estando presente. Mantiene.
Marcelo, ¿y el éxito de tu libro más tu carrera profesional te ha llevado a ser un hombre más allá de las fronteras de los países, casi toda Latinoamérica? ¿Qué nos cuentas de Latinoamérica? Has estado en varios países. ¿Qué características hay en unos países u otros que haya que resaltar o que se pueda poner como positivo o negativo o que aún hay que construir? Mira, gracias a Oxito Brands y a lo que tiene que ver con esta teoría y a mi trabajo en branding, he tenido la posibilidad de visitar prácticamente toda Latinoamérica y España. He dado conferencias en Santiago, en Quito, en Bogotá, en Guayaquil, en Medellín, en DF, en San José, en Madrid, en Barcelona, en Logroño, en Buenos Aires naturalmente, en Lima naturalmente. Es decir, he tenido la suerte y sigo teniendo la suerte, siempre digo que soy un agradecido por la confianza de quienes me convocan y el afecto fundamental. Digo, si hay un aspecto común es el afecto. La forma en que nos relacionamos, si bien cada sociedad tiene su particularidad, al momento de demostrar el afecto, si el afecto es genuino, es igual en todos lados. Qué interesante. Por eso creo que es una especie de volver a las raíces y Oxito Brands ayuda en eso, también en la relación de marcas, pero Oxito Brands tiene un metamensaje. Oxito Brands habla de las relaciones humanas, más allá de las marcas. Creo que lo que es central en la relación, la forma en que nos vinculamos con los demás es el afecto. Y eso es común a todas las culturas, sociedades, religiones, etnias, ¿sí? Cuando el afecto es sincero, cuando la sonrisa es una sonrisa sincera, es un lenguaje universal. Eso creo que es lo que tienen en común. Obviamente cada sociedad y cada cultura tiene sus bemoles, sus riquezas. Y también sus cosas a modificar. Yo siempre digo que Latinoamérica es más parecida entre sí de lo que supone, que digamos que algunos, no sé, que digamos laburo, chamba, trabajo o como fuere, dependiendo del país, no cambia la esencia, ¿no? El concepto, la idea central es la misma. Creo que hay una matriz latinoamericana que nos une a todos, más allá de la influencia cultural en algunos países, los países del Pacífico, más vinculada con una herencia oriental y con la costa de los Estados Unidos, con la costa oeste de los Estados Unidos, donde hay una relación mucho más directa que va desde, digamos, casi desde Santiago hasta Los Ángeles, ¿no? A diferencia del Atlántico, y en ese caso está Buenos Aires, que tiene una mirada muy particular porque es una mirada con una herencia europea muy fuerte. Una vez, hace muchos años, daba una conferencia en la Bienal de Diseño de la Universidad Católica en Chile, estoy hablando de hace más de 15 años, 20 años. Y quien me presenta, un querido amigo y un respetadísimo profesor chileno, les dice al auditorio, les pido por favor que presten atención a lo que Marcelo va a contar, porque Marcelo trae en sí la mirada del Atlántico, esa mirada que nosotros no tenemos por tener la cordillera a nuestras espaldas y el Pacífico de frente. Y a mí me pareció una forma poética y maravillosa, además de definir esta diferente forma de influencia que tenemos de acuerdo a hacia dónde miramos. Y la mirada define mucho. Me parece que la gran diferencia está en ese tipo de influencias. Luego hay una cosa que nos une a todos, que tiene que ver nuestra raíz prehispánica, en algunos casos más evidentes, es una maravilla, digamos. Obviamente el Perú tiene una historia precolombina maravillosa, lo mismo pasa en Centroamérica con México, lo mismo pasa con, digamos, Honduras, Guatemala, etcétera, que tienen una matriz precolombina increíble, pero luego nos han sobrepasado y sobrevolado casi los mismos fenómenos políticos y sociales, con diferencia de 5 o 10 años en cada caso, y todos somos víctimas y victimarios de la misma visión, la misma mirada. Así es. Latinoamérica creo que es el futuro, pero yo me resisto a que sea el futuro. Y ustedes dirán, bueno, pero es ilógico, estás diciendo Latinoamérica es el futuro y te resistes a que sea el futuro. Yo me resisto porque desde que nací escucho que Latinoamérica es el futuro. Y a mí me interesa que Latinoamérica sea el presente. En algún momento tiene que ser presente. El presente. Y creo que de nosotros depende ser el presente.
No solamente yo, infinidad de colegas maravillosos de toda la región, estamos convencidos de que el pensamiento latinoamericano en las áreas nuestras, en la que tiene que ver con el marketing, el branding, la comunicación, el diseño, es un pensamiento de primerísimo nivel, competitivo a niveles destacadísimos en el mundo. Sí, porque siempre si le dejamos algo para el futuro, siempre no nos encargamos nosotros de lo que, se tiene que hacer. Es que en el futuro todos tendremos lo mismo, Así que es, claro. la eternidad, Así es. pero no vamos a vivir ese futuro promisorio. Correcto. Y hablando en el futuro cercano, Marcelo, cuéntanos, y para ir cerrando, ¿cuáles son tus siguientes pasos? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, actualmente me estoy enfocando en terminar de escribir por fin Biobranding, mi segundo libro que ya está en demanda desde hace un año y pico, ya por parte de los editores y por mí mismo también. Además vengo dando conferencias sobre Biobranding hace ya bastante tiempo y esa es la prioridad que tengo inmediata, de aquí a fin de año terminar de cerrar el libro. Lo siguiente es continuar con las conferencias. Tengo Medellín la próxima semana, Bogotá un poco más adelante, Trujillo aquí en Perú. Es decir, tengo distintas conferencias y workshops ya confirmados y el próximo año DF, Cuenca, Ecuador, Santa Cruz en Bolivia. Es decir, hay un montón de conferencias dando vuelta. Me quiero enfocar en eso. Seguir trabajando en lo que creo que es la construcción de marcas poderosas en su relación con las audiencias, pero específicamente estamos centrándonos ahora en el trabajo que tiene que ver con lo que plantea Biobranding. Y estamos muy involucrados en un desarrollo que está relacionado con una consultoría especializada en temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, pero no en términos ecologistas, que no está de más obviamente, sino el ecosistema social. Más en continuidad, ¿no? Y el ecosistema cultural. Y además todo lo que tenga que ver con proyectos de aporte social como forma también de transformar el presente. Yo creo y estoy convencido de que las marcas exitosas de los próximos años deberán ser como condición verdes, sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas. Y eso será una condición. ¿Y sabes de quién depende esa condición? De nosotros como consumidores. Correcto. De exigirles a las marcas que efectivamente cumplan con esto. Ya no va a ser algo opcional, sino va a ser algo parte es una necesaria, una condición necesaria. Hoy hay marcas que sí lo hacen, Juan Valdés es un caso, por ejemplo, por citar una que había citado antes. Pero hay una gran cantidad de marcas que cumplen con esto. Yo creo que en el futuro va a ser condición, y la condición va a depender de nosotros. Por eso digo muchas veces que el consumidor es responsable, es corresponsable en esto. Porque ¿sabes qué? Tenemos algo que es fundamental, tenemos un poder que es fundamental, es el poder de compra. Así es. Ya sea un producto, un servicio o incluso una fundación. Es decir, la compra ya no en términos de monetarios, sino el adherir o no. Nosotros tenemos esa opción como consumidores y como audiencias. Tenemos que empezar a ejercer el poder en forma responsable. No solamente echar la culpa siempre a las grandes corporaciones que están en contra de lo que la gente quiere. Eso es casi, te diría, un mito urbano, que existe obviamente. Todo mito urbano tiene un piso de realidad, claro. ¿Sí? Pero también es cierto que hay que hacerse cargo. Así como decimos, para transformar el presente depende de un primer paso, y el primer paso lo tenemos que dar nosotros. No podemos esperar que hagan las cosas por nosotros. Lo mismo va a suceder con las marcas. Sí, el poder está en nuestras manos. Absolutamente. Excelente, Marcelo. Bueno, fue un gusto tenerte acá en el programa. Espero tenerte muy pronto nuevamente por aquí. Con gusto, por supuesto. Muchas gracias. A ti, gracias por la invitación.